Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, entramos ya de lleno en la Cuaresma. Comentamos hoy el primer domingo de Cuaresma, cuya primera lectura es del Deuteronomio, en su capítulo 26. En el primer domingo de Cuaresma, los cristianos son trasladados al desierto para vivir un momento de intensa oración. Este trozo de lectura, tomado del libro del Deuteronomio, no es más que una profesión de fe de Israel, del pueblo escogido, el cual, después de haber andado errante por el desierto, al entrar en la tierra prometida, debe presentarse en el templo al sacerdote y ofrecer las primicias de sus frutos, y hacer esta profesión de fe en la que compara la vida nómada y errante que había llevado con la de ahora, estando en la tierra de promisión, la que poseéis, dice, como tierra fértil. La oración se reducía a decir ante Yahvé: mis antepasados fueron nómadas, arameos, que bajaron de Egipto en corto número y vivieron allí como extranjeros, creciendo en número, fueron oprimidos y ahora, liberados de la esclavitud por tu poderosa mano y traídos a esta tierra fértil, por eso te ofrezco las primicias de los frutos cosechados. Todos hemos recibido grandes beneficios de Dios: la creación, la redención, y por tanto hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la redención de Jesucristo. ¿Y qué hemos de hacer sino de dar gracias a Dios por tantos beneficios? No seamos ingratos para con Él. La muchedumbre escribe los beneficios en la arena y escribe las ofensas en el mármol, decía nada más y nada menos que Santo Tomás Moro. El verdadero cristiano debe de grabar las injurias en la arena para que se borren pronto y los beneficios en el mármol. Pasemos a la segunda lectura, que es de la carta a los Romanos, en su capítulo 10. Así como en la anterior lectura tenemos una profesión de la fe de Israel, en esta tenemos una nueva profesión de fe del que cree en Jesucristo. Fijaos, esta lectura empieza diciendo: la Escritura dice, la palabra está cerca de ti. San Pablo quiere demostrar que nuestra justificación o salvación viene de la fe. Moisés había dicho que los mandamientos de la ley estaban al alcance de todos, en el sentido de que no había que subir al cielo ni atravesar mares para poder oír y hacer lo que se les manda. Pues los mandamientos de Dios estaban cerca de ellos y suficientemente promulgados. Ya está escritos en su corazón. Pues bien, mucho más quiere decir ahora San Pablo. Está cerca de nosotros Cristo y su evangelio que os predicamos. Todos podían conocer fácilmente este mensaje de salvación de Cristo por la predicación de los apóstoles, conservándolo en su corazón y pregonándolo a la vez con su boca. Jesús es el Señor. El que confiesa que Jesús es el Señor, que Él es Dios, reconociendo el hecho de su resurrección, y a su vez lo cree en lo íntimo de su corazón, será salvo. Notemos que no basta decirlo, sino creerlo, pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El título de Señor incluye cuanto se predicaba y creía respecto de Jesús: su divinidad, su encarnación, su obra redentora, su resurrección y glorificación. Por lo tanto, no hay distinción entre judío y griego. Judíos y gentiles, todos son iguales ante Cristo y ante la fe, ya que uno es el Señor de todos. Dios es generoso con todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pasemos al Evangelio de San Lucas, en su capítulo 4. El Evangelio de hoy nos habla de las tentaciones de Jesús, quien después de su bautismo en el Jordán fue conducido al desierto
y tentado allí por el diablo. Para Jesús, el desierto no es solo lugar de retiro y de la intimidad con Dios, sino también el campo de la lucha suprema, donde fue tentado por Satanás, que propone al Salvador un mesianismo de triunfo y de gloria. ¿Para qué sufrir hambre? Si Él es el Hijo de Dios, que convierta las piedras en panes. ¿Para qué vivir como un miserable vagabundo por los caminos de Palestina, rodeado de gente desesperada por la pobreza y la opresión política? Si se postra a los pies de Satanás, recibirá de él reinados y poder. ¿Para qué padecer la oposición de los sacerdotes, de los doctores de la ley, de los jefes del pueblo? Si se arroja desde el alero del templo, los ángeles le llevarán en sus manos y todos le reconocerán como Mesías. No podían venir de Satanás otras sugerencias que no fueran estas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, sabe muy bien que para reparar el pecado del hombre, su rebeldía y soberbia, solamente hay un camino: humillación, obediencia, cruz. Humildad, obediencia, cruz. Precisamente porque Él es el verdadero Mesías que salvará al mundo. No con el triunfo, sino con el sufrimiento de la cruz, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, se nos dice. Las tentaciones del desierto enseñan que donde se fomentan intenciones ambiciosas, ansias de poder desmedido, de triunfo y de gloria vanidosa, allí se esconde la intriga de Satanás. Y para destruir estas y otras posibles incitaciones al mal, es necesario mantener la palabra de Jesús. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Es indispensable estar decididos a rechazar cualquier proposición que obstaculice reconocer y servir a Dios como el único Señor. ¿Cómo hemos de conducirnos en la tentación? Primero, antes de la tentación, nuestro deber es esperarla, pero sin perturbación alguna, porque la fe nos dice que jamás mis tentaciones superarán mis fuerzas. Decimos esperarla, no buscarla, porque el que ama el peligro, en él perecerá. Tentaciones siempre tenemos, no asustarnos. Segundo, durante la tentación, no demos oído al tentador, como hizo Eva. Debemos velar sobre la voluntad, que tiene que estar destinada a mirar a Cristo. Tercero, después de la tentación, en caso de derrota, no acobardarse, comenzar de nuevo. En caso de victoria, no enorgullecerse, sino dar gracias a Dios. El diablo seguirá tentando. Para triunfar, necesitamos orar, evitar ocasiones y vivir los sacramentos, como la confesión y la misa, la comunión. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.